Bona tarda, benvinguts aquí a Rubí, a la branca Viveca de la Sociedad Teosófica Española. Hoy es viernes 5 de octubre del 2018. Vamos a hablar así por encima, de lo que son las cruces del zodíaco. Esto da para mucho, pero como no tenéis costumbre de estudiar astrología, en esta rama tú sí, ¿no? Tú hiciste astrología 20 años, ¿no? Pero no forma parte del cuerpo de enseñanza, a no ser que a título personal algún teósofo, algún estudiante de teosofía decida por su cuenta adentrarse en el estudio de la astrología. Hubo un gran teósofo en el siglo XIX, principios del XX, el señor muy amigo de la señora Annie Besant, el señor ¿cómo se llamaba? De la astrología esotérica, no me acuerdo ahora. Sí, Alan Leo, era un seudónimo, hola. Alan Leo, y este señor era un reputadísimo astrólogo, era un hombre que tenía un conocimiento muy grande de teosofía y de astrología, y por lo tanto entendía el tema de las energías y podía hablar de ello. Yo voy a hacer una aproximación al tema de las cruces del zodíaco, y primeramente vamos a explicar un poco. Olvidaos de lo que tenéis en la carta, porque no os creáis que porque, por ejemplo, ahora tenemos el Sol en Libra, que el Libra es tal y como ponen los libros, porque eso es mentira. Lo que tenemos nosotros es lo que vale. El astrólogo lo que hace es coger toda la información que hay de los arquetipos de cada signo y hace una relación según sea nuestra carta. Nosotros vamos a hablar de cruces, de constelaciones y de signos, que no son exactamente lo mismo. Como tampoco es lo mismo el planeta, y la constelación. Los humanos básicamente solo tenemos zodiacales. Tenemos 12 signos en el zodíaco. Cada cruz expresa 4 constelaciones. Cada constelación está expresada por un signo. El por qué digo signo y no digo otra cosa viene en que nosotros no respondemos a la constelación. A la constelación, para responder, hay que ser un iniciado, y me parece que iniciados entre nosotros hoy, pues como que no hay, ¿no? Es decir, aspirantes todos, pero iniciados no hay. Entonces hemos de tener en cuenta lo siguiente: no respondemos a las constelaciones, pero sí respondemos másticamente a los planetas, y no respondemos tanto como creemos a los signos. Por lo tanto, no nos creamos que porque tenemos el Sol, ahora que estamos bajo el Sol de Libra, somos unos librianos que manifestamos un equilibrio perfecto. Eso es mentira, porque en la vida diaria se demuestra que el tercer rayo, a pesar de que es una energía que se puede trabajar en la Tierra a nivel de humanos de forma maravillosa, hay gente que se le viene el mundo encima porque no es capaz de adaptarse a las circunstancias adversas. Circunstancias que necesita para poder vivenciar el karma, eso que llamamos incomprensiblemente ley de la justa retribución, aquello que me toca hacer para, ni más ni menos, poder evidenciar mi potencial interno, es decir, acercarme cada vez más al arquetipo. Así, las constelaciones se representan cada una por un signo zodiacal. Los signos zodiacales, todos, responden al patrón de positivo-negativo. Si empezamos por el signo de Aries, el primero sería positivo, y cuando lleguemos a Piscis, el último, el número 12, sería negativo. Esto lo podéis analizar, cogéis la carta, lo que es la rueda zodiacal, el mandala astrológico, empezamos por Piscis, por Aries, empezamos a poner por positivo, y llegaremos, si no, llegaremos a Piscis, y Piscis será negativo. Lo mismo vamos a hablar de las cruces. Tenemos 3 cruces: la cardinal, la fija y la mutable. Para los que no habéis estudiado astrología, hay que decir que empezamos por Aries llamándole cardinal. A Tauro le llamamos fijo y le llamamos mutable a Géminis. Y cuando lleguemos a Cáncer hacemos lo mismo, otras 3. Entonces, como son 4 elementos, me imagino que conocemos que hay 4 elementos. El fuego, es decir, hay una forma de aprenderse los 4 elementos. Empezamos por Aries, es fuego. Tauro es tierra. ¿Y le viene cuál? Géminis es aire. Y Cáncer es agua, ¿no? Pues la palabra Fatach es la forma clara de aprenderse los 4 elementos. Aunque en los tratados de astrología lo veréis de otra manera relacionado. Pero son los mismos 4 elementos. Lo que pasa es que hay uno
que los compenetra a todos. Y esta aportación se la debemos al gran Platón, el quinto elemento, el éter. En el fondo, los 4 elementos son éter en diferentes estados de dimensión y de conciencia, de vibración. Y lo que nos interesa a nosotros, es percibir la diferencia que hay entre el fuego, la tierra, el aire y el agua. En principio es todo lo mismo, todo lo mismo. Ahora bien, se ve perfectamente a nivel externo lo que hace cada uno de estos elementos, que son los encargados de construir los vehículos karmáticos, los vehículos densos. La astrología funciona en tanto y en cuanto vivamos por debajo del diafragma. Cuando vivimos por encima del diafragma, es decir, que el alma se empieza a manifestar, entonces eso cambia totalmente. Es decir, ya respondemos al patrón del alma. Y si respondemos al patrón del alma, ya no seremos esclavos de esos elementos, ni tampoco del filtro manifestado por los planetas. Porque eso de responder al signo, como decimos habitualmente, es mentira. Respondemos a los planetas. Generalmente al planeta más denso, al planeta ortodoxo. A ver, estamos en este signo. Este signo está regido a nivel exotérico por Venus. Pero hay unos cuantos casos que francamente son muy, muy claros de lo que significa responder al planeta ortodoxo. ¿Conocéis a alguien que tenga el sol en Aries? Los famosos carneros que tienen el pelo rizado, etcétera, etcétera. ¿Conocéis alguno, no? Generalmente la reacción de ellos, ¿cuál es? Es una reacción marciana. Es una reacción de sexto rayo impositiva, a veces agresiva. No olvidemos que este signo, Aries en concreto, manifiesta energía de resolución, energía volitiva, primer rayo, con lo cual la cosa se complica más. En este de Libra, de ahí el tema del equilibrio y esa famosa balanza que nos han enseñado siempre, que está todo en equilibrio. Hay que decir una cosa, la balanza no puede estar en equilibrio porque si lo estuviera no habría conciencia. Lo que sucede es que la diferencia entre un platillo y otro ha de ser mínima y ha de estar acompasada a un ritmo definido. Esto para que nos hagamos una idea de lo que significaría el tema del equilibrio. Los signos de tierra se caracterizan por la tozudez. ¿Conocéis algún Tauro? ¿Verdad? Un cuerpo ancho, aquí tenemos alguno, ¿no?, de Tauro. Da un cuerpo ancho, da mucha perseverancia y da muchísima tozudez. Y los tres tienen unas capacidades asombrosas, en tanto la perseverancia. Pero cuidado cuando la perseverancia se vuelve ya una manía en algunos tipos de Virgo, que entre la pulcritud y la mente y el orden, francamente a veces son un poco difíciles de llevar. O el caso extremo de un Capricornio que se desafía continuamente y se dice por parte de algún astrólogo que si al Capricornio se le ocurre salir por la ventana y no por la puerta y por la escalera, saldrá por la ventana. ¿Pero por qué? Porque Capricornio representa a la cabra, ¿no? Y la cabra ¿qué hace? Tira al monte. Pero no tira al monte por curiosidad, es que se quiere desafiar. Es diferente a la oveja, al borrego, que francamente no tiene conciencia, pero ella sí que lo tiene. Y como ese arquetipo expresa conciencia, hará todo lo que pueda por manifestarlo. Así que no nos preocupemos, conozcamos un poco dónde tenemos el sol y averiguaremos enseguida qué elemento es el que nos está condicionando. Un signo de agua es un signo que da sensibilidad, da intuición, relaciones amorosas, en algunos casos da evidencia, da muchísimo sufrimiento y la tendencia innata a encerrarse en uno mismo. El caso de Cáncer es paradigmático, pero el caso de Escorpio llega a extremos en que es capaz de guardarte algo durante muchísimos años, ir cada día edulcorándolo, y cuando han pasado 25 años te suelen soltar cosas del tipo de: aquel día que os fuisteis a tomar unas cervezas a mí no me dijisteis nada. Después de 25 años, que a lo mejor veníamos de un entierro, vete a saber de dónde, y 25 años después escuchas esto. ¿Y ante esto qué se puede hacer? Bueno, paciencia, mucha paciencia, mucha paciencia. Tienen una gran profundidad, una gran mente, cuando existe la mente en ellos, y francamente podríamos llegar al signo de, por excelencia, Piscis, que da personalidades muy psíquicas y con un espíritu de ayuda y de fraternidad muy grande. Pero los signos de agua tienen esa particularidad. Los signos de aire, ¿qué les pasa? Que estamos volados, estamos idos. Empezamos por Géminis. Libra es un signo de aire,
Y podríamos llegar a Acuario y mira por dónde, pues los tres estamos como idos. La ventaja de los signos de tierra es que los pies están en tierra. Esto es una mesa y esto es una mesa. Un signo de aire empezaría, no, esto es una estructura que se plega, que tiene así, que se puede llevar, que sirve para un camping. Pero bueno, ¿qué es? No, pero bueno, ¿qué es? Y 4 veces, y al final, ¿qué es? No, una mesa. ¿Por qué no has dicho que era una mesa? El signo de tierra necesita decir que es una mesa, porque lo ve. Por lo tanto, la conciencia está aquí. Ojalá en el mundo de la teosofía, de la espiritualidad, en lugar de decir, me ha visitado un ángel o he visto al maestro, dijéramos la verdad. No he visto nada, he tenido una imagen por dentro que vete a saber si no será de los vecinos o alguna fabulación mía. Es mejor que tengamos en cuenta la opción de agarrarnos a aquello que es más denso en momentos puntuales para evitar que los espejismos y las frustraciones se aniden en nosotros, porque cuando pase el tiempo y esto no se corrija, esta falsa percepción, tendremos auténticos disparates de conciencia. Para evitarlo, centrémonos. Y los signos de fuego. Los signos de fuego se caracterizan por una grandísima voluntad, son resolutivos, responden al propósito divino. Y los 3 que tenemos en el zodíaco, en la rueda zodiacal, son 3 grandísimas oportunidades de decir, aquí estoy yo. Olvidemos que el primer rayo entra por 2 signos fundamentales, Aries y Leo. Aries es una maravilla, en tanto y en cuanto el arquetipo de resolución y lo que significa. Y el que nos debe de llamar la atención por encima de todo es Leo, el arquetipo leonino, que no tiene nada que ver con que nosotros tengamos el signo de Leo, sino lo que significa la afirmación. Y cuando en un nivel más elevado esto se expresa, se convierte en una auténtica manifestación de lo que es el alma, la conciencia superior. De ahí que siempre habréis visto en las cortes europeas que se pongan los leones. Los que tenemos en las cortes españolas se llaman, ¿cómo se llamaban los líderes del movimiento comunero castellano? Aquellos Padilla, Bravo y Maldonado, ¿no? Pues los 2 tienen los nombres de 2 cabecillas de ese movimiento, del otro no. Están expuestos allí y representan los leones. Precisamente uno entra por una puerta, va hacia un templo donde se supone que la conciencia superior domina. De ahí que todos los parlamentos europeos se hicieron con el patrón de los templos griegos. Incluso en Estados Unidos, en Washington, se hizo todo así. Lástima que eso luego se haya convertido en otra cosa, ¿no? Pero la idea era muy buena. Y además que el nuestro refleja bastante la simbología, los rayos de España lo están bastante marcados. ¿Queda alguna duda de esto? ¿Y continuamos? Esto es esquemático, ¿eh? Esto no afecta nada a la carta que podemos tener. Trinidad de fuego, elemento purificador, dinamismo, aspecto voluntad, temperamento, encierra el propósito divino. Cuando se habla de temperamento se habla de un carácter que hoy en día es catalogado como mal carácter. Pero cuando yo era joven recuerdo que tanto en la escuela como en los primeros trabajos, los encargados y los jefes que yo tuve hablaban de tener un fuerte temperamento. Eso hoy en día no vende. Sin embargo, en un negocio, en cualquier actividad, como no tengas un poco de aspecto, voluntad y de temperamento y no des un grito en un momento determinado, no te hace nadie caso, ¿eh? Y una empresa no puede funcionar de esa manera, y una escuela tampoco, ¿verdad? Entonces, este triángulo de constelaciones, esta Trinidad de Fuego, está constituida por Aries, Leo y Sagitario. Cuidado porque Sagitario es un signo de fuego, ¿eh? Es un signo de fuego, sin embargo, hay que decir que entra el 6º rayo, y el 6º rayo es Neptuno. Por lo tanto, entendamos que ese fuego es un fuego líquido frío, pero está ahí, y es un signo junto con Capricornio que es un complemento perfecto para la mayoría de rayos, porque sin ese complemento esas otras energías no suelen aparecer claras. Es muy importante tenerlo en cuenta. Pasamos a la Trinidad de Tierra, constituida por los signos de Tauro, Virgo y Capricornio. Se dice que tienen los pies puestos en tierra, en lo concreto, tenacidad, perseverancia, tozudez, a veces completa intransigencia y, bueno, duros de mollera. El caso de Tauro es una mollera de aquellas que esto es así y esto es así, y te pongas como te pongas, esto es así. Vale, pues muy bien, entendamos el aspecto positivo. El tema de Tauro es que cuando no se vivencia el aspecto del alma, uno tiene la tendencia innata a meterse en el mundo del deseo,
a satisfacer los deseos de todo tipo y tiene que recurrir luego a Escorpio para salir del tema del pozo ciego, el tema de la parte oscura, pero eso lo tocaremos más adelante. Así que pasamos a la Trinidad de aire, constituido por los signos de Géminis, Libra y Acuario. Hay que decir una cosa, en las Trinidades, esta es la de aire, la que más potencia tiene de la energía de aire es la primera, la segunda menos y la tercera es diferente. De ahí que veáis que los geminianos, en este caso, como es la primera, tenemos una dualidad increíble, ¿no? A veces la gente dice que no saben lo que somos. Bueno, es igual, nos lo pasamos de forma muy divertida, por lo menos yo. Tengo una energía que encuentro que es maravillosa y no entiendo cómo la gente puede hacer una sola cosa y disfrutar. Yo haciendo 10 disfruto muchísimo y no me agoto. Los demás dicen que no pueden, pero bueno, eso es el problema mío. Sí, que me aclaro, tant. Son comunicadores, son intuitivos, son los grandes pensadores de la humanidad y son especulativos, no especuladores. Especulativo quiere decir que es una mente abstracta que empieza a hacer analogías, interrelaciones y se puede estar horas y horas y horas hablando. Mercurio, sí. Bueno, es el alma y la personalidad. Sí, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sí. Sí, eso lo tenemos todos. Es Quijote y Sancho Panza. Es una maravilla. Lo que sucede que cuando uno es niño y está muy acentuado y no hay una mente poderosa que pueda centrar un poco, es, bueno, un Géminis es el clásico ejemplo de que se pone a limpiar algo y le llaman por teléfono, ahí se quedó todo el mueble desmontado, se va a la calle, lo llaman con otra cosa y está un mes con el mueble desmontado. Pero hoy es feliz, hay que aceptarlo. Así como hay otro que tiene que estar ponzando el dedo continuamente, que puede ser un caso de un Virgo, y te amarga la existencia en una comida, limpiando con la servilleta los cubiertos, pues sí, estas cosas pasan. Y otro que es un viva la Virgen que le da todo igual. Y otro que no lo puedes mirar a la cara porque es un signo de agua muy sensible y se encierra en sí mismo y te dice que ¿por qué le miras? Bueno, en fin, todos tenemos las trinidades de los elementos, tienen esta particularidad. Así que averigüemos dónde tenemos nuestro sol y entonces extraeremos una consecuencia, una pequeña conclusión, no toda, por supuesto. Y llegamos a la trinidad de agua, constituida por los signos de Cáncer, Escorpio y Piscis. Son muy sensibles, son emotivos, tienen intuición, amorosos y sobre todo les gusta mucho la vida familiar, sobre todo Cáncer. Disfruta con la vida familiar, haciendo comida para los demás, el aspecto madre. Home, i tant, que tot cansa. Y entonces estos arquetipos lo que nos hablan es de una energía que si la tratamos bien, en el fondo nos abren la puerta de la felicidad. Pero si no lo vivenciamos bien, esto es como todo. Tenemos una vida de auténtico fracaso. Por lo tanto, aceptemos lo que karmáticamente hemos elegido. Mira, si cumplís los años en el periodo de Libra, quiere decir que en la anterior encarnación desencarnasteis por Libra. Y en esta desencarnaréis por la puerta que sea, de las 12 que hay. Y así con cada uno de los signos del zodíaco. Mirad dónde tenéis cada uno el sol, cuándo cumplís los años, lo que os han dicho de vuestro signo zodiacal, y eso quiere decir que en la anterior encarnación salisteis por esa puerta. El cuerpo físico obedece a todo el rollo emocional de la anterior encarnación, a la luna. El cuerpo físico. Averigua dónde tenéis la luna y entraréis un poco el rollo que tuvisteis en la anterior encarnación. Y el ascendente nos habla de lo que pretendemos llegar a ser en esta vida desde el punto de vista del alma. Eso se debería de manifestar sobre los 50 años. Podemos llegar a los 100, podemos morir y no sacarlo. Es asunto nuestro. Esto ya, si el alma no se manifiesta, alguna cosa no habremos hecho del todo bien. Pasamos a esto. 3 cruces. Cardinal, fija y mutable. Os he puesto este cuadro de las cruces porque este cuadro indica muy bien, sabéis el tema del Calvario, ¿no? Lo que pasó. ¿Verdad que sí? Pero es que eso en realidad es un simbolismo de la cuarta iniciación. Cuando uno ha conseguido en la cruz fija superar todas las pruebas del plano físico y lo que ello comprende, emocional y mental concreto. Uno deja de ser humano técnicamente hablando. Ya no está sujeto a la ley de reencarnación y por lo tanto cada uno de esas cruces que equivale a un átomo permanente, esa potencial se extingue. Uno depende directamente de la mónada, del átomo búdico permanente. Pero como todo eso está muy lejos todavía, debemos entender que estas 3 cruces que nos hablan de unos arquetipos muy divertidos.
Nos hablan del Cristo durmiente, la cruz mutable, el Cristo aletargado, es decir, el alma que no se manifiesta. Ojo que eso no tiene nada que ver si nuestro signo pertenece a la cruz mutable, como por ejemplo sería el caso de Géminis. No significa eso, sino que el arquetipo de la cruz, tengamos el signo y el elemento que sea, nos puede afectar. Cristo mutable es la cruz, luego lo tocaremos mejor. Si habéis conocido un poco de la simbología de los nazis, sabréis que ellos eran grandísimos esoteristas. Es la cruz mutable, la esvástica es la cruz mutable. Y lo que ellos hicieron cuando colocaron en el campo de concentración de Auschwitz, aquello en la puerta, el trabajo te hará libre, lo que estaban diciendo era algo muy duro, pero que no hemos acabado de entender. Y como es un tema que levanta mucha polvareda, hay que tener cuidado con él. Hay gente que no lo entiende, es muy fanática y acaba respondiendo de mala manera. La cruz cardinal es la cruz del Cristo resucitado. Bien, resucitado significa conciencia del alma plenamente manifestada. Me imagino que no es el caso de los que estamos aquí, aunque muy probablemente en nuestro caso sea el de la cruz fija, la del Cristo crucificado. ¿Qué significa ser el Cristo crucificado? Tomar las riendas de mi vida, en tanto y en cuanto manifiesto la voluntad de superar las limitaciones y manifestarme como alma. Manifestarse como alma implica ni más ni menos aceptar lo que el karma me ha aportado. Así como en la cruz mutable tenemos la tendencia innata de echar la culpa a los demás, sabéis que es lo habitual en los humanos y sobre todo en los países donde domina la energía devocional, como el caso de España, Cataluña en este caso no es ninguna excepción, tenemos la tendencia innata de culpabilizar al otro. Si nos pasa algo, la culpa es de los demás. Y además se dan circunstancias tan curiosas que sin haber aportado nada al grupo, es decir, no haber pagado ni impuestos ni cotizaciones a la seguridad social, nos creemos que el Estado tiene la obligación, tenemos derecho, de que se nos dé una paga o una casa con un jacuzzi. Y digo esto del jacuzzi porque Rubí, sabéis que a la entrada antes había un campamento de barracas, ¿no? Cuando los fueron a desahuciar el año pasado, el anterior, se presentó un equipo de TV3, yo lo vi en TV3, parece que te lo comenté, y me hizo mucha gracia. Cuando les iban a decir que se fueran, eso que estaba tapando al Hospital General, una de las personas aquellas dijo, sí, yo quiero que me den un piso con jacuzzi, porque a una prima mía se lo han dado. Vamos a ver, si tú no has contribuido al erario público, tú no manifiestas sentido de responsabilidad, tú no tienes ningún derecho, porque no puedes evocar lo que no compartes. Es decir, si uno no comparte lo poco que tiene y contribuye al grupo general, ¿qué te van a dar? Nada. Entonces, este tipo de conciencia es propio de seres que ni sienten ni consienten. Y que encima cuando se les habla de que hay una entidad por encima nuestro que, bueno, que no es que nos esté haciendo la puñeta, ni mucho menos, pero que es una conciencia que está por encima, lo primero que nos responden es, bueno, ¿y por qué no viene y me soluciona la papeleta a mí? La pregunta que deberemos tener preparada es la siguiente, ¿y tú qué haces por los demás? Porque esta tipología, asociada a la cruz mutable, que no tiene nada que ver con nuestro signo zodiacal ni nuestra carta, indica el nivel de conciencia de esas energías. Cuando existe la extrema dualidad, no hay tiempo espiritual, karmático, para buscar el centro. Cuando uno se harta de las consecuencias de no mirar al frente y de culpar a los demás, es cuando uno se levanta y se pone en el centro de esas cuatro energías. De esas cuatro energías que en el caso de la cruz mutable serían Piscis, Sagitario, Virgo, serían Piscis, Virgo, Sagitario y Piscis. Entonces, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Serían estas cuatro energías. Y estas cuatro energías no es que sean negativas, pero sí que nos hablan de dualidades. Nos hablan de profundas diferencias. Si no vivimos en el centro, no las controlaremos. Porque el control de cualquier situación es estar en el centro. Estamos en Libra, ¿no? ¿Habéis visto las balanzas? Antes, cuando íbamos a comprar, había aquellas balanzas, las romanas, aquellas antiguas, ponían unas peciecitas, ahora todo es electrónico y no se ve ese vaivén, esa oscilación. Y esa oscilación del fiel de la balanza nos indica nuestra conciencia, si realmente podemos sopesar la personalidad, la podemos dominar, nos podemos manifestar en ella, o como alma somos esclavos de la personalidad. ¿Qué es lo que generalmente nos sucede?
Las personalidades son auténticas cárceles para el alma, pero lo hemos construido nosotros, y mientras echemos la culpa al Creador o a lo que sea, nuestra conciencia será propia de la cruz mutable. Así que lo que aprendemos en teosofía es ni más ni menos a entender lo que es la cruz mutable y pasar de ser nada, un ignorante, a empezar el camino del aprendizaje. Hemos entrado en el aula del aprendizaje en la medida en que aceptamos nuestra realidad, la comprendemos y nos damos cuenta que en nosotros radica la solución, no en los demás, en nosotros. Luego ya entenderemos que el grupo está ahí y hay que trabajar en el grupo, pero primero hemos de despertar. La cruz fija es esa cruz que uno ha decidido que es dueño de su propia vida. De los que estamos aquí, ¿cuántos podríamos decir abiertamente que nos hemos dado cuenta que todo lo que nos ha pasado en esta vida es culpa nuestra? ¿O somos responsables? ¿Seguro? ¿Todos? Bueno, o casi todos, ¿no? Si no lo tenemos claro, no lo digamos, ¿eh? Es como decir abiertamente, tuve los padres que tuve porque yo los escogí, es cierto, pero claro, si no hemos tenido esa revelación, nanay, eso se queda ahí. No pensemos en esta idea del Yahvé, este Yahvé vengativo, etcétera, etcétera. No, eso es la mente concreta del pueblo judío, que es toda la humanidad, cuando solamente sabe contar, pedir, mesurar y sacar beneficio. Eso es la mente concreta y es el arquetipo del pueblo judío. Por lo tanto, la humanidad es toda judía. Es ojo por ojo y diente por diente, concreto y concreto. Y el tema de la mente abstracta o del amor, como lo entendemos de la fraternidad, no lo pueden aceptar. ¿Por qué? Porque no entra dentro de ese canon suyo de pensamiento. Eso es toda la humanidad. Por lo tanto, toda la humanidad es esclava de la energía de ese arquetipo de la cruz mutable. Pero si trabajamos, decidimos tomar las riendas de nuestra vida, hemos de enfrentarnos a los problemas sin esperar una respuesta inmediata favorable a nosotros, pensando más en el grupo y sobre todo en la necesidad de disponer de un equipo, de una conciencia que sea capaz de incorporar todo lo que expresa e integrarlo de tal manera que no produzca ninguna alteración y al mismo tiempo emane una conciencia nueva. Si nos sirve el plano físico y las pruebas de la encarnación para superar esas limitaciones, bienvenido es el día en que decidimos crucificarnos en la materia de manera consciente, porque quiere decir que hemos despertado. En la primera cruz el Cristo está dormido, está letargado, es la mente concreta lo que nos domina. En este segundo proceso empieza la mente superior a funcionar y en el tercero hemos pasado lo que es el Cristo resucitado, estamos viviendo a niveles causales o intuitivos. Pero fijaos qué proceso debemos realizar desde la nada, desde no tener conciencia, a tener plenamente una conciencia manifestada. La humanidad debe trabajar el arquetipo de la cruz fija, el eje. Es el eje que está expresado por Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. En Tauro reivindicamos ni más ni menos que la materia, el mundo del deseo. El arquetipo es buscar la luz dentro de ¿qué? De una forma oscura. Está representado por el toro. El toro aparentemente como que no tiene conciencia. Sin embargo, el toro en la frente, cuando se abre el tercer ojo, ve la luz y se da cuenta que todo lo manifestado es luz. Leo es la afirmación de la conciencia, el yo soy, y Acuario es la conciencia interdependiente. Cuando esto se manifiesta, realmente esos cuatro brazos lo que nos están hablando es de una conciencia que en el plano físico, emocional y mental concreto triunfa. Triunfa porque lo acepta y reconoce que lo ha generado uno, y como lo ha generado uno, pues solamente nos queda dar las gracias. La cardinal probablemente todavía nos quede muy lejana. El arquetipo es de iniciados, propia de iniciados. Pero si entendemos la del medio, la cruz fija, no será tan complicado entender que el trabajo que nos queda es, cuando lleguemos a esa cruz, es a ayudar a aquellos que son conscientes cada vez más de la cruz mutable, aunque nunca hayan oído ese nombre. Lo importante es que sepamos que existe la dualidad, que nos hagamos preguntas a nivel interno, que reflexionemos con nosotros mismos, no si me compro unos pantalones de una marca o de otro, de un color de otro, sino como almas, ¿qué estoy expresando? Si eso lo hacemos de manera habitual,
la prueba será evidente y la revelación vendrá de que estamos en la cruz inmutable. Cuando esto se profundiza, nos enfrentaremos a la asunción del propio karma, a asumir ese compromiso interno, y eso poco a poco nos llevará a auténticos estados de conciencia exaltados que ya nos acercarán poco a poco a la cruz cardinal. Pero en el momento que tomemos conciencia, el proceso no se para. Son pruebas y pruebas y pruebas, y como respondemos de manera activa, no pasiva, vendrán cada vez más fuertes. Pero la recompensa es más conciencia. Sé por qué me sucede, no es ninguna maldición. Sé que necesito pasar por la prueba para poder integrar más a mi alrededor. Cruz cardinal, constelaciones de Aries, Libra, Cáncer y Capricornio. La cruz del Cristo resucitado. Hemos hablado antes un poquito, y hay que decir una cosa. A todos nos gustaría resucitar, ¿no? Y la pregunta que os formulo: ¿por qué los católicos, los evangelistas no lo hacen? Los evangelistas ponen el crucifijo, la cruz latina. ¿Por qué los católicos tienen tanto interés en poner al crucificado, sangrando, etcétera, etcétera? Se hace aquí en Olot la mayoría de figuras de estas. ¿Por qué tanto interés en tener en casa un crucifijo, además en color, sangrando, o estas imágenes que parecen tridimensionales con luces? ¿Por qué esa manía de representar al Nazareno sangrando? ¿Por qué? ¿Habéis parado a pensar alguna vez? ¿No creéis que esa imagen, en lugar de hablarte de revelación, de conciencia, de decirte de miedo, de terror, entonces, vamos a ver, si el mensaje del maestro era la revelación, la profunda revelación después de las pruebas de la vida karmática, ¿cómo es posible que resucitando al tercer día, superando la iniciación, tengáis el valor de representarlo crucificado? ¿No será que no os interesa que el mensaje auténtico del cristianismo siga adelante? Hay que decir una cosa, no tiene mucha relación con esto, pero lo vamos a entender mejor, que este avatar, el Cristo, el Bodhisattva, es un avatar no para una era, es para dos. ¿Qué pasó? Que esto empezó cuando la Tierra estaba saliendo de la era del Cordero, la era de Aries, y entrando en Piscis. Las energías de Piscis son de profunda devoción, es un sexto rayo, es una manifestación de la conciencia arquetípica de Virgo, que es el complementario de Piscis, y entonces esa energía, ¿qué sucede? Tiene un sexto rayo, y como los humanos tenemos la conciencia focalizada en el plexo solar es el asiento natural del sexto rayo y sobre todo del planeta Marte. Y el planeta Marte tiene una particularidad en astrología, y es que para algunos astrólogos el planeta Marte te hace creer que es Dios, que es el Sol, y el planeta Marte no es el Sol, ni mucho menos. Por lo tanto, ¿qué ha sucedido en esta humanidad en estos 2000 y pico de años y todavía sucede? Pues que nos hemos creído que lo que tenemos en el plexo solar, lo que recibimos por aquí, es la voz del alma, y no es la voz del alma. ¿Cuánta sangre hemos corrido en la tierra para decir que mi Dios era el verdadero? Y todavía las estupideces que se escuchan, gente con estudios, que mi Dios es diferente al tuyo. Pero vamos a ver, esto es una nemez como un piano. Esto no es así. ¿Pero por qué se fomenta esto? Porque uno vive en el plexo solar. Por lo tanto, si vivimos en el plexo solar, tenemos conciencia de ¿qué? De masa, cruz mutable, ¿no? Si vamos subiendo, ¿qué sucede? Que nuestra conciencia al final llegará a estar en la cima de la cabeza, en los chakras superiores, y estaremos dentro de la cruz cardinal. Pero fijaos qué travesía de desierto hay que realizar. Desde abajo hacia arriba. Cada cambio supone sufrimiento, porque nos tenemos que desapegar a la brava, porque las cosas en el sendero, lo que no se aprende por discernimiento, se aprende por sufrimiento. Es decir, o lo dejas o es mejor que lo dejes, porque si no vendrá el tío Paco con la rebaja. Y si viene el tío Paco con la rebaja, nos vamos a encontrar una cosa, que cuando una energía superior como la crística se empieza a manifestar y tenemos una vida cristalizada, ya nos podemos preparar al terremoto que vamos a generar en nosotros y en el medio ambiente donde estemos, familiar, amigos o lo que sea, parejas. Detrás de muchas separaciones y situaciones críticas de un aspirante, de un discípulo, está el despertar de la conciencia, que el Cristo se manifiesta. Una pregunta, ¿creéis que tenemos todos en nuestra vida el Cristo crucificado? ¿O lo hemos liberado de la cruz ya? ¿Lo hemos bajado de la cruz? Más o menos sí. Implica reconocer
que respondemos plenamente al arquetipo de lo que significa la conciencia superior, y el mundo de la personalidad lo tenemos en cierta medida transmutado. La cruz tiene una particularidad muy hermosa, Por un lado nos habla de la comunicación, el antacarana, que es la columna vertebral, lo que viene de arriba y está anclado en la tierra. Nosotros sabéis que la energía entra por el centro coronario, por aquí, la del sol, famoso prana solar, entra por aquí. Prana solar es una parte del éter que hay en el cosmos. El logo solar le da una parte suya, una energía específica, llega a nosotros, pasa por infinidad de filtros para llegar a la Tierra. Cuando llega a la Tierra pasa por las manos de la jerarquía de Sanat Kumara. Eso se proyecta, por aquí nos entra, por el coronario, de la glándula pineal pasa al centro agna. Del agna pasa a la tiroides, lo que es el laringio, y baja al corazón, baja al plexo, baja al sacro y baja al básico. No he mencionado el esplénico, no he mencionado el bazo porque es un chakra autónomo ya, independiente. Bueno, funciona de manera autónoma. Entonces, en el básico, en el Muladhara, se junta con la energía masculina y femenina de las piernas que entra de la tierra. Cuando se produce la tercera iniciación, y de hecho el mito de Libra nos habla del camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza. ¿Sabéis el caduceo de Mercurio, la columna vertebral? 2 canales, Ida y Pingala, pero hay uno en el medio que es el arquetípico, el neutro, la toma de tierra, y ese es el Sushuma. Cuando eso se activa quiere decir que el alma desde arriba ha llamado a la energía. Y entonces estamos en verdadero equilibrio. Esa prueba es capricorniana, pero mira por dónde en Libra se nos presenta la forma clara de hacerla. Ahora bien, este Cristo resucitado, hemos de tener en cuenta que para poderlo vivenciar en el plano físico, hemos de dejar de lado todo aquello que tenemos referenciado en la conciencia. No hay forma de explicarlo si continuamos pensando de la misma manera que antes. Por lo tanto, nos hemos de reinventar de tal manera que esa energía nueva que llega va a acabar rompiéndolo todo, hasta el extremo de que nada de lo que había anteriormente nos va a satisfacer. ¿Os acordáis de la afirmación del Nazareno, no pongáis vino nuevo en odres viejos? La energía de Acuario no se podía, de Acuario, pero curioso, Acuario, pero era Piscis, ¿Os acordáis que dijo, veréis un aguador? El avatar este es para la era de Piscis y la era de Acuario. Por lo tanto, el cristianismo, la filosofía cristiana, no la religión, empezará en estos momentos, bueno, empezó hace 200 años y se espera que en la era de Acuario salga. Todo lo que hemos conocido en Piscis de cristiano tiene poco, pero nos ha servido para tener un poco de idea de lo que puede llegar a ser. ¿Alguna duda sobre la cruz del Cristo resucitado? Y deciros una cosa más, hemos hablado del brazo vertical. El horizontal es tan pequeñito, la cruz latina, está en el primer tercio, porque solamente el Bodhisattva, el Cristo, ha sido capaz de construir una cruz de brazos iguales. Es decir, el eje en el centro y el brazo horizontal es tan grande como el vertical, tan largo. ¿Por qué? Porque tanto he recibido de arriba y expreso. Nosotros, hoy por hoy, es imposible que demos todo lo que recibimos. Por una razón sencilla, no tenemos capacidad de respuesta. Y no se trata de querer dar, sino de tener incorporado el resto, al grupo, el ambiente donde vivimos. Ese día la conciencia será mayor, después de muchas pruebas, y entonces esa cruz será de brazos iguales. Pero solamente es potestad del Cristo. Nosotros ya nos gustaría tener. Por lo tanto, utilizamos la cruz latina, que ya es bastante también, ¿no? ¿Continúo? Cruz fija. Constelaciones de Tauro, Escorpio, Leo y Acuario. La cruz del Cristo crucificado. Bien, una pregunta. Me imagino que habréis leído algo de Teosofía, Margarita os lo habrá explicado, o algún conferenciante también aquí, que tenemos que ser discípulos, tenemos que ser servidores, almas manifestadas y seres que en el fondo, pues nos convirtamos con el tiempo en un auténtico foco de luz que allá donde vayamos, donde miremos, evidentemente no es que aportemos una solución mágica, porque eso no existe, pero sí que la persona que tiene que llevar a cabo la solución tendrá un elemento de juicio más seguro a la hora de buscar, de aplicar la solución que él cree más razonable. Nosotros, si hemos actuado de focos de luz, hemos de tener desde el principio claro lo siguiente: no tenemos ningún derecho
a ponernos ninguna medalla. Nuestra obligación es ofrecer luz, que quiere decir ni más ni menos un profundo silencio, una mente clara y un mundo emocional perfectamente purificado. Si somos capaces de ir por la calle así, de estar en las reuniones de teosofía con los amigos, la familia, y no estar contaminando, estamos haciendo un papel impecable, porque estamos transmutando. Y esto de la transmutación, que en un principio uno entiende que es una cosa sencilla de realizar, en la práctica se convierte en algo muy, muy complejo. Si supiéramos que el Cristo, la prueba del Nazareno, consistió en coger una parte del karma de la humanidad, transmutarla para que el logos de la tierra pudiera establecer un vínculo directo con la tierra, nos diríamos que es la meditación de Getsemaní, diríamos, caramba, ¿y tanto da de sí esto? Pues sí. El trabajo este fue impecable en tanto y en cuanto había un discípulo de una tercera iniciación, llamado Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, aunque eso tiene muchísimas interpretaciones. Era un iniciado, los padres eran iniciados, y era un discípulo predilecto de un grandísimo avatar que en aquel momento era conocido en Oriente. El avatar era nada más que Sri Krishna. Este ser tenía una sexta iniciación. Y este ser no necesitaba de introducirse momentáneamente en el cuerpo de un discípulo que estaba sometido a la ley del karma en aquel momento para poderse manifestar. El por qué lo hicieron fue porque la era de Acuario que estaban anunciando en ese momento, que hablaba de interdependencia. Ese maestro tenía una sexta iniciación. En momentos puntuales, ese maestro se manifestó hablando por la boca del discípulo Jesús. Y sabéis las dificultades que tuvo este discípulo, las pruebas que tuvo, y prácticamente no sabemos nada de él. Pero hay que decir que el proceso debe ser terrible. Tanto es así que se plantea todo el psicodrama. Está ese momento cumbre en el que el famoso Jueves Santo, que era lunes de era festival de Aries precisamente, de ahí que ese día era jueves, Júpiter se utilizó como base del nacimiento de una nueva doctrina, famosa Santa Cena. Y la Santa Cena, ¿qué creéis que es en la vida diaria la Santa Cena? Nos hemos quedado con una idea que el maestro con sus discípulos, ¿no será ya compartir la sabiduría y los dones de la tierra o los dones del espíritu o toda la energía divina? ¿No será eso? Más que comer un cordero. ¿Por qué comieron un cordero? No un cordero físico, no. La energía de Aries la fagocitaron. ¿Por qué? Porque debían dar luz una nueva energía, que era la de Piscis. De ahí que aparecieran los peces. Pero los peces, ¿sabéis lo que significa en el fondo? Mente concreta y mente abstracta. Por lo tanto, el arquetipo estaba ahí, pero como la conciencia de quienes entendieron el mensaje era la que era, no olvidemos que el único que sabía leer y escribir bien era Pablo de Tarso, un iniciado, un rabino, además era cobrador de impuestos, una persona muy inteligente, con sus manías, como todo el mundo. Pero los demás no sabían leer y escribir. ¿Qué transmisión nos han hecho? Se aprende más de las cartas paulinas, las cartas estas que, por ejemplo, una tan maravillosa, la segunda de los Corintios, la que se utiliza en el rito católico del casamiento, si no tengo amor no soy nada. Una preciosidad, ahí te habla de la filosofía. Pero luego lo demás, pues bueno, cada uno hizo lo que pudo. Pero las cartas paulinas, ahí está todo el texto, toda la base doctrinaria de lo que es el cristianismo. Muchos pensadores han dicho que no se debería de llamar cristianismo, se debería llamar paulismo, porque fue Pablo de Tarso el que aporta esa base. Pablo de Tarso, que había sido antes Platón y actualmente es el maestro Hilarión, el Choján del quinto rayo, eso para quien le interese el tema este. Era un gran pensador y sabéis cómo obtuvo la iniciación, ¿no? Camino de Damasco, iba en el sendero y se cayó del caballo. Un rayo lo hizo caer del caballo. Él, como alma, estaba apoyado ¿dónde? En la mente. ¿Y la mente qué pasó? Lo tiró al suelo, ¿no? Y desde ese momento estuvo 7 años soportando las consecuencias del disparo que tuvo, de la descarga de energía. Pero bueno, eso es un tema que le puede interesar a unos cuantos. ¿Qué ventajas tiene hablar del Cristo crucificado? Habla de compromiso, habla del otro, habla de expansión de conciencia, habla de reconocimiento de la jerarquía, habla de que vivimos en un mundo que está sujeto a la necesidad, fruto de una ley periódica que se llama ley de la reencarnación, sometida a una ley arquetípica mayor que es la justa retribución.
Aquí me imagino que os han hablado muchas veces de la ley del karma o de la justa retribución. Todo ello dentro de 3 leyes arquetípicas del sistema, que son economía, atracción y síntesis, que es muy complejo. Es lo mismo que hablar de Brahma, Vishnu y Shiva, con diferente nombre. O hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, teniendo en cuenta que el Espíritu Santo es la Virgen María, es Kundalini, y es Brahma y algún concepto más, o la mente de Dios, también se le puede llamar así. Por lo tanto, entendamos que lo que nos interesa es poder vivenciar en lo más sublime de nuestra vida. Si lo conseguimos, estamos preparados para recibir una expansión de conciencia, una iniciación, es decir, a través de nuestro esfuerzo, de nuestra renuncia, podremos alcanzar la posición de comprender algo que nos va a servir para dar los siguientes pasos en el camino. Y no pensemos en términos personales a la hora de coger y ponernos la cruz. Voluntariamente la debemos coger, ¿eh? No nos la pueden imponer. Si nos la imponen, estamos en la cruz mutable. Cuando tenemos conciencia, es cuando reivindicamos delante de los señores del karma: yo me pongo esa cruz. Yo a la mochila mía le pongo más piedras, las mías propias y las del grupo. Él lo que hizo en ese momento fue transmutar una parte del karma de la humanidad. A ese maestro le dieron la 7ª iniciación. Una iniciación que equivale a conocer todas las cadenas del sistema solar con todos los planetas que hay. Una iniciación que te da el propio Logos solar y que además se dice que te dan el nombre del Logos cósmico, algo que hoy por hoy a nosotros nos parece increíble. Pero hay que decir que está de jefe de la jerarquía, por lo tanto, Buda está por encima de él, por lo tanto, bien mereció el esfuerzo. Y gracias al trabajo que él hizo de meditación en Getsemaní, ancló el hilo de la voluntad, que es lo que había que desarrollar para que la voluntad del Padre se manifestara en nosotros, en la tierra. De ahí que en el momento supremo, ¿qué dijo? No dijo: aparte de mí ese cáliz. ¿Qué dijo? ¿Cómo me glorificas, no? ¿O no? ¿No es mejor eso? Al discípulo Jesús le dieron la 4ª iniciación. Le dieron la 4ª. Se convirtió en un arhat. Por lo tanto, quemó todo el karma que tenía y los átomos permanentes. Él murió en la cruz. Hay gente que dice que fue a Cachemira, me da igual. Él murió en la cruz. Lo que sucede, que muy poco tiempo después, unos 10 años por ahí, encarnó en lo que es el Asia Menor, en Turquía, encarnó un niño, un alma, que cuando empezó a crecer, sobre todo a los 14 o 15 años, prácticamente era un calco de los que habían conocido al Maestro Jesús. Bueno, en aquel momento todavía no era maestro, era discípulo. Y cuando empieza a hablar en público, los que habían tratado al Maestro, que murió en Palestina crucificado, se dieron cuenta que era el mismo resucitado. No era el mismo resucitado, era Apolonio de Tiana. Y en esa encarnación sí que le dieron la 5ª iniciación y actualmente es un Chohan del 6º rayo, el Maestro Jesús. Maestro que dice la teosofía, la tradición esotérica, que exige muchísima disciplina, porque el 6º rayo es implacable, ¿eh? No es lo que nosotros creemos cuando tenemos este carácter así como muy devocional, muy dicharachero, que todo vale. No es mentira, ¿eh? Es militar, férreo, durísimo. Pasamos a la siguiente, la cruz del Cristo oculto, lo que hemos hablado antes: Géminis, Sagitario, Virgo y Piscis. ¿Qué más podemos decir a lo que hemos añadido? Pues básicamente que en esta cruz tenemos que aprender algo importante. A darnos cuenta la diferencia que hay entre la conciencia que llevo dentro y lo que estoy observando a mi alrededor. Si somos capaces en un momento dado, debido al karma, a las vicisitudes de la vida, a comprender que aquello que está alrededor es un reflejo de lo que yo llevo dentro, estoy tomando posición clara para salir de la influencia de la cruz mutable. Si todavía no he llegado a esa revelación, entonces no me puedo quejar de lo que tengo, porque tengo exactamente lo que necesito. Tengo la ignorancia alrededor porque yo soy un profundo ignorante. Pero cuando uno empieza tímidamente, se enciende un LED pequeñito de 1 microvatio, dices: caramba, lo que hay aquí no me gusta. Y eso pasa en una encarnación, y pasa en otra, y pasa en otra. Al final dice: yo quiero tomar las riendas de mi vida. Si os sirve de consuelo, si asistís a clases de teosofía aquí, o os interesáis, por ejemplo, por el movimiento de la gente que pierde los pisos, de las hipotecas, o por cualquier cuestión social, hay que decir que estamos saliendo de la cruz mutable.
Estamos reivindicando a la conciencia interna, y eso es sacar al Cristo a la calle. Es decir, en lugar de coger una procesión y sacarlo, el arquetipo era, se les dijo, saca la conciencia crística a la calle. Como es más fácil sacar una estatua, pues sacamos una estatua, pero no era eso. Es como, vamos a comulgar, pero como no sabían cómo, la sangre, el vino representa la sangre y el pan bendecido representa el cuerpo. Es que si no, no lo hubieran podido hacer porque no lo entendían. Y seguramente éramos nosotros encarnados. Seguramente en algún momento de la historia estuvimos en un psicodrama parecido. Y como no se podía explicar de otra manera, ¿a dónde hemos llegado? A hacer un acto que, bueno, hay culturas, hay religiones que lo han ridiculizado y dicen, mira, vampirizan al cuerpo del maestro. No. En el fondo, el famosa sangre de Cristo habla ni más ni menos que ese principio universal de vida, que se produce cuando conocemos al Padre, el arquetipo mayor, y lo que es la manifestación en el plano karmático, la materia. Cuando vivimos esa profunda síntesis, esa sangre de Cristo es la que nos va a dar la vida eterna. Es la sangre de la conciencia, que no circula por las venas precisamente. Lo que sucede que la cruz, al crucificarlo, se derrama la sangre de Cristo. A ver, la sangre de Cristo está en todas partes. Sucede que nosotros debemos incentivarla. Ahora bien, si nos quedamos con esa cruz sangrando, no es una imagen que atraiga buenas vibraciones. No sé si estudiáis Feng Shui, pero a ver, entrar en esas iglesias rancias de los pueblos viejos ahí que no va a nadie y hay un Cristo crucificado de cuando hacían hace 100 años las procesiones en la que dices, pero vamos a ver, y encima de color negro, esto da un poco yuyu, ¿no? Y además que hay unas energías, si tenéis un poco de sensibilidad, en esos sitios no se puede estar. Te mareas, sales corriendo y dices, pero ¿y por qué hemos venido aquí? Bueno, te decían que había que sufrir. ¿Y cómo te decían que había que...? Sí, el cristianismo y todas las religiones, el Islam también, y los judíos, te hablaban del sufrimiento. Y en lugar de desapegarte de lo que más querías, nada, de rodillas y a dar 50 vueltas a la iglesia. Y de esa forma tengo ya una absolución para todo un año, ¿no? Más o menos así. Oye, que esto se hacía, que yo lo he visto. Cruz mutable, es la cruz del Espíritu Santo. Y a una hora se hace. Sí, como pagar al cura para comer carne en Semana Santa, que eso también lo he visto. La cruz mutable es la cruz del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad cristiana, pues organiza la sustancia y evoca la respuesta sensible de la sustancia misma. Básicamente la cruz mutable es la mente concreta del Logos, que nosotros volveremos abstracta en la medida que aportemos ¿qué? La conciencia crística, la iluminemos. Como es el aspecto sustancia, sabéis que el Logos tuvo un pensamiento, visualizó un círculo, no se pasa, se proyectó en él y la materia, a través del reino angélico, se manifestó, ¿no? Cogieron del éter, sustanciaron ese éter por el pensamiento divino y lo concretaron en materia densa. Con el patrón de la cadena anterior, de su anterior encarnación, la lunar. Evidentemente, ¿qué materia nos han dado? Pues la que tiene, no tiene otra. Porque nosotros somos, la gran dicotomía humana es que somos lunares en cuanto a los cuerpos, pero solares en cuanto a la conciencia. Géminis no podía ser mejor en este caso. Claro, luego se nos critica, pero señor mío, si es que tenemos una parte divina y otra parte que no es divina, vaya, que es involutiva, que son los cuerpos que tenemos. Lo que pasa es que nos queremos mucho los cuerpos y resulta que son una auténtica aberración. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? ¿Sí? ¿Queda claro esto de la Trinidad cristiana, del Espíritu Santo, lo que es lo más denso? Es esa paloma que vivía con ellos, ¿no? ¿Habéis escuchado nunca una vez un niño en la tele? ¿Quién es? Pues mira, el Dios, Cristo y una paloma que vive con ellos. A ver, ¿serio? ¿Cómo han representado el Espíritu Santo? Una paloma. ¿Y por qué una paloma? A ver, ¿por qué? Porque, ¿qué pasó en el diluvio? ¿Qué pasó aquella paloma blanca? No la que pintó Picasso, porque eso es posterior. ¿Por qué el tema de la paloma? Por el Espíritu Santo, ¿no? Porque se asociaba a un ángel, ¿no? Por lo tanto, si es un Espíritu Santo, es la parte concretizada de una gran conciencia, la conciencia divina. Esa energía que está aquí, que es la energía de la materia, que todos tenemos prácticamente. El símbolo de la paloma siempre ha sido el mensajero. Mensajero, claro. Es que la mente concreta es el mensajero. El mensaje está generado más arquetípicamente. En lugar de ponerlo otra vez, pues quizás la más acertada, como antes de
Mira, cuando se habla, por ejemplo, del alma liberada, se ha escogido muchas veces en la simbología un águila volando, porque el águila es el mito de Escorpio, es decir, que aquel bicho, la hidra de Lerna, se ha convertido en un cocodrilo, en un jabalí, y al final le crecen las alas. Le crecen las alas cuando ya la atracción por la materia densa ha desaparecido. Sería el mito, por ejemplo, de San Jordi. Nos hemos quedado con la idea de que matamos al dragón. Al dragón no lo podemos matar porque es el Kundalini. Entonces esa lanza lo que hace es de antakarana y lo que hace es iluminar esa parte, y ese dragón al final vuela. Es una experiencia que deberá tener en algún momento de la vida, pero esa experiencia existe. Es cuestión de que transmutemos lo rancio en algo nuevo y entendamos que en el mito de San Jordi Escorpio, el caballero de la mente transmuta al dragón de las pasiones. Es decir, este ser inferior es la hidra de Lerna, es el dragón, claro que tiene una fuerza bruta, es el jabalí de Erimanto, es el leo, es el toro, y es los dos peces, y es, por ejemplo, cualquier simbología, el centauro, por ejemplo. Hablamos de lo mismo. ¿Cuándo se produce eso? Se produce cuando hay un cumplimiento del propósito. Entonces se busca la síntesis y la síntesis se expresa. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque eso está con todos los arquetipos, siempre es lo mismo. Y ahí sí que representaría, cuando se manifiesta de forma plana, un águila que ha desplegado las alas. Claro, volando, cuando se ven las imágenes del cóndor volando por encima de la cordillera andina, lo que quiere decir que ese alma está por encima de la atracción de la materia. Igual que si se ve un águila por aquí volando, o cualquier pájaro, estos pájaros que planean. Claro, dices, caramba, qué maravilla poder vivir en ese plano arquetípico que viven ellos. Aparentemente, solamente es la distancia, nada más. La cruz del Cristo oculto, cruz mutable, es la cruz de las 4 energías principales que producen las circunstancias condicionantes y transforman al hombre animal en un aspirante. Por lo tanto, están ahí para algo. Si no decidimos entrar en el camino evolutivo, no decidimos apostar por lo más profundo, lo que procede del alma, seremos esclavos de la misma. Sin embargo, si nos convertimos en aspirantes, nos vamos a sustraer a la energía de la cruz mutable. Y en la cruz fija, esa energía se convertirá nada más y nada menos que en energía propia de iniciados. Y cuando pase el tiempo, será la cruz cardinal la que nos abrace. Pero empezará precisamente en esta, reconociendo que somos duales. Primeramente, que somos un alma dentro de una personalidad. Y estoy seguro que no todo el mundo lo puede reconocer. Creo que no. Independientemente de si hemos oído hablar de teosofía, de espiritualidad o de cómo se le quiera llamar. Dice, es la cruz de la personalidad o del ser humano que se desarrolla en forma constante, integrándose finalmente. Esto tiene lugar primero en respuesta a las circunstancias y luego a la inclinación del alma. Podemos decir que en nuestro momento actual nuestra espiritualidad, nuestro discipulado, obedece a la inclinación del alma o fruto de las circunstancias. Es decir, ¿pesa más el alma o la forma? Forma que puede ser la mente concreta, nuestro mundo emocional abocado a grandes ideas, a grandes espejismos, como por ejemplo vivir en un estado de equilibrio maravilloso, pretender que todo el mundo puede captar lo mismo porque uno lo ve y lo añora o lo desea, o inventarnos un equilibrio basado en la ceguera de un pensamiento que no es nuestro, por ejemplo. ¿Qué domina más aquí? ¿Nos domina más el alma o eso que llamamos circunstancias, porque no entendemos muy bien cómo funciona la personalidad? Circunstancias, ¿no? Eso es lo que puede, ¿no? O sea que el alma todavía está dormida, ¿no? Claro, es el Cristo oculto, no el Cristo dormido. ¿Qué tenemos que hacer para despertar a Cristo? ¿Lo sacudimos la cama? ¿Le arrojamos agua fría? Escuchamos al alma. Meditamos, ¿no? Nos hacemos una pregunta y bueno, algún día hablará la conciencia, pero si no nos hacemos la pregunta o no hacemos nuestro trabajo de manera centrada, el que sea, no podremos saber lo que hay más allá de la apariencia, ¿o no? ¿Qué os parece? ¿Sí? Es la cruz del cambio temporal y temporario, de la fluidez y de esos ambientes que se alteran constantemente e impulsan al alma que anima la forma a ir de una extrema experiencia a otra, de manera que la vida oscile entre los pares de opuestos.
interpretémoslo como un ciclo de encarnaciones. En una me acerco al sendero hasta los 50 años, a partir de ahí lo enchego todo al cuerno. En la siguiente encarnación, en ese periodo, retomo a los 40 la experiencia que en la anterior dejé a los 40. Pero como ya me queda poco tiempo de vida y he descubierto otras cosas que me llaman más la atención, aprovecho un año. Llegamos a la tercera encarnación seguida, con el lapso de tiempo que tienen. Y en esa ya, pues bueno, sí, de los 15 a los 18 años tengo esa experiencia. A partir de ahí hay que vivir. Lleguemos a una cuarta. Y en la cuarta resulta que me pongo muy malo después de 50 años de vida y los últimos 3 meses, por algún motivo, me viene la revelación. ¿Por qué no habré empezado antes? Bueno, nos vamos. Y llegamos a una quinta, una sexta, una décima. Y al final, desde los 25 de los 30, estamos un periodo de varias décadas en los cuales estamos asentados en el alma. ¿Veis lo difícil que es esto? Ojo que esto que se caricaturice de esta manera, seguramente nos ha pasado en vidas pasadas. Pero muchas, no tantas pocas como tú dices. Un montón. Yo he puesto unas cuantas, pongo 10, pero serán 50, no lo sé. Un montón. Cuando uno toma las riendas de su vida, ya son unas cuantas encarnaciones hasta que llega la iniciación. Pues unas cuantas iniciaciones pueden ser 5, 6 o 7, ¿eh? Y eso es un periodo de tiempo que para algunos puede ser muy largo, ¿eh? Depende del nivel de conciencia que tengan. Por lo tanto, entendamos que la experiencia en el plano físico nos lo da todo, ¿eh? Nos genera karma y al mismo tiempo nos genera luz, nos genera liberación, nos da la iniciación. ¿Con cuál de las dos partes nos quedamos? Cuidado porque a priori no lo sabemos, ¿eh? Si yo os digo, aquí ya sabemos que pone baños, ¿no? Pero si yo os digo que ahí está la clave de nuestra vida y sabéis que pone baños, no vais a entrar. Alguno entrará por curiosidad. Y si hay algo ahí dentro, en una pared, que tocándolo se abre una puerta, y otra puerta, y os lleva a un sitio, ¿cuántos realmente lo van a experimentar sin que nadie se lo diga? Porque esta experiencia sabéis que no se puede transmitir. Aunque yo te diga que ahí está la solución de tu vida, tú igual la encuentras porque hay un símbolo que meditas y dices, caramba, es verdad. Pero eso no lo puedes transmitir, porque tú tienes una realidad de conciencia, o lo que sea, y eso no se puede. Y aunque yo te indique por ahí, el que llegue no va a ver nada. Es como aquel que señalas y en lugar de mirar lo que señala se queda mirando el dedo. Que esto últimamente hay mucho, no sé por qué. Estas cosas pasan ahora. Dice, es la cruz de la forma que responde, nutre y desarrolla la vida del Cristo que mora internamente, el alma oculta, oh Señor del ser. Por lo tanto, la energía no es tan mala, ¿no? No es tan esclavizante esta energía, ¿no? Vamos a ver, si no tenemos materia, ¿cómo vamos a evolucionar? ¿Os acordáis de aquel axioma, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿Realmente hemos entendido lo que significa? Al César no hay que matarlo, ¿eh? A Dios tampoco. Porque es que lo necesitamos a los dos. ¿O alguien quiere manifestar la luz sin tener un cuerpo físico, por ejemplo? Si supiéramos los valles de lágrimas que hemos pasado en vidas pasadas. Decir eso también es como decir hace falta Dios y el diablo. Ahí está, es que es lo mismo, la misma historia. Es decir, la doctrina secreta en el proemio Madame Blavatsky es sublime. Todo está dentro del uno, no hay vida fuera del uno. Yo recuerdo allí en Arjuna, y los nazis forman parte del plan, forman parte del uno. A ver, mira, se dice además que aquel que consigue ser discípulo, en una vida pasada, esto lo decía la Iglesia Católica, no es nada nuevo, que las que llegaban a ser santas, en vidas pasadas habían hecho ¿de qué? La calle. ¿Por qué? Porque la prueba de Escorpio, que es bajar a las catacumbas del sacro, es decir, todos los vicios o atracciones de ese tipo, se han de vivir, se han de transmutar y no se han de negar nunca. Y esto los psicólogos lo saben. El señor Freud se forraba, se hizo rico escuchando miserias de los demás, no aportando soluciones, porque desde la mente concreta soluciones no hay. Ahora, como eso se ha guardado, porque convenía guardarlo todo, igual que la podredumbre y las violaciones de los niños y todos estos rollos, pues esto, señor mío, la presión saltará y explotará y salpicará a todo el mundo. Pues es mejor que entendamos que esas pruebas hay que pasarlas en su momento, y la materia tiene una función específica, trabajar para que el alma, la conciencia se desarrolle. A ver, si no comemos, por ejemplo, ¿creéis que vamos a ser más espirituales?
Yo ya sé que hay gente que vende la moto de que se puede vivir sin comer. Segura, me lo creo, no lo pongo en duda. Pero yo es una cosa que lo que me enseñaron y lo que he podido demostrar con los años en mí mismo es que poco a poco se hace camino. Y yo no voy a coger la experiencia de un señor que lleva 30 años con un café o con un zumo de frutas al día, no lo voy a coger porque no me lo puedo aplicar. Estaré unos días, más no. A ver, que tú me digas 30 días, 30 años seguidos. Bueno, que mirando el sol me parece muy bien, pero que no se nos ocurra solucionar la papeleta de nuestra vida si antes el alma no se manifiesta, ¿eh? Por tanto, vivamos en equilibrio, comprendamos que necesitamos el César, la materia y la conciencia, y ya veremos qué bien nos va. A ver, el coche funciona solo, ya sé que hay robots, ¿verdad que no tiene sentido? Y si quieres caminar, un vehículo te ayuda. Necesitas una cosa de la otra, ¿no? Tendrá que estar a punto el vehículo, ¿no? Pues entonces al cuerpo lo hemos de cuidar. Vehículo emocional, vehículo físico y mental. ¿Pero qué hacemos? Nos mortificamos a nivel emocional. Todo aquello que nos gusta decimos que es pecado. A ver, si decimos que es pecado y me sigue gustando, ¿qué tenemos aquí? A ver, ¿a cuánta gente nos han amargado la vida con las famosas dietas de adelgazamiento? Diciendo que no puede comer dulces y pasa por una pastelería y sabemos lo que sucede. Pues al final, ¿qué tenemos? Es mi verdad, ¿no? Dime. Como por ejemplo, una persona que se dedica a lo que sea, al circo o a cantar, o lo que sea, ¿no? Necesita una disciplina, le puede costar mucho. Claro, pero tiene que claro. con muchas cosas. Claro. A todo el mundo le puede costar mucho, pero sabe que eso no se puede comer. Claro. Entonces no, esa persona llega a un punto, si tanto sea autodisciplina, conscientemente, de que eso no es así, claro, no se lo comerá. claro, pero esa autodisciplina que explicas muy bien es salir de la cruz mutable. Cuando eso se comprende, estamos saliendo de la cruz mutable. Pero hay gente que esto no lo entiende. Las cosas no caen del cielo. Porque si eso no me gusta, no lo voy a comer. Sí, Claro. Buda dijo una vez que si una guitarra no acuerdo, suena rojo, no suena. Si se trincha mucho, se rompe. Hay que buscar el equilibrio en todo. Si es lo más complicado que hay en la Tierra, el equilibrio. ¿Por qué tengo un ayuno todo el día si no aguanto mediodía? Al mediodía, todo el día, hasta que mi cuerpo pueda de todo. Y hasta que entienda qué significa hacer un ayuno, porque hay gente que deja de comer porque lo ha oído, pero no medita y no aprovecha el momento de silencio interno que le aportaría algo nuevo. Un ayuno de mediodía o de un día entero a la semana, no sé si sabéis que hubo en el pasado hubo algún miembro de la farándula que una vez a la semana comía arroz integral nada más. Un famoso argentino que era rico, era un playboy muy conocido, que iba con las estrellas de Hollywood, y se corría todas las juergas habidas y por haber, y una vez a la semana solamente se encerraba en su despacho y comía solamente arroz. Eso le servía para limpiarse de todo lo que hacía. Y hay gente, exactamente, otros hacen la dieta de la manzana, otros hacen ajos con limón o lo que sea, pero eso hay que hacerlo no un día, todas las veces que te lo propongas, porque si no, es como el entrenamiento físico. A ver, hay gente que se pega una maratón y luego el resto de las semanas no hace nada, no vale. Es como la meditación, o cada día o mejor no lo intentes. Es decir, la disciplina es la base, pero ¿quién tiene disciplina? Aquel que ha descubierto el alma dentro, porque el alma te pide que un ritmo constante, por lo tanto ya estás en situación de reconocer la cruz mutable. Pero el alma tiene libertad. El alma se disciplina cuando uno siente esa conciencia y el alma se ha despertado, lo que sea, es porque se esfuerza y ya verán eso. Pero el anhelo de esforzarte no es tanto de tu personalidad como de arriba del alma. Te da la fuerza, ¿Dónde está despierto? para que tú mismo pongas el paso siguiente. Pero Sí, el sí. alma está despierto. Sí. Tú tienes que Sí. darle fuerza a la conciencia. Tú tienes que tener voluntad de esforzarte. Si no te se me preguntado para se puede Claro. Sí. Entonces hemos de entender que esta cruz nos tiene al Cristo aprisionado, está dormido, está prisionero, y hemos de hacer lo posible por liberarlo. Hemos posible por sacar adelante esta conciencia, y esta conciencia nos va a revelar no la oscuridad que tanto miedo nos da, sino la dualidad que llevamos dentro. Y la dualidad va a existir en tanto y en cuanto necesitemos un cuerpo para manifestarnos en la tierra. Hasta que no llega la crucifixión, esa iniciación que le dieron al maestro, que lo matan en la cruz, eso en el fondo lo que significa que yo asumo mi karma y la servidumbre de estar en estos planos. Es un periodo de existencia. Lo que pasa, claro, lo ves desde fuera y dices, caramba, ¿cómo tratan estos a su mensajero divino? No,
Es una imagen que va bien para determinado tipo de conciencias, para que despierten. A mí me parece aberrante, pero hay que entender lo que significa. Yo no la pondría, no la llevaría colgada del pecho, ni la pondría... No, en el resto de Europa hay cruces, pero crucificados no hay. Tuve la gran suerte, para mí, la gran suerte de que, bueno, un grupo de amigos, pues uno gustaba el fútbol, te gusta otra cosa, y nos enseñaron, es que no me gusta el fútbol. Y me dije, no, fútbol no, vamos a jugar al fútbol. Hoy me gusta, pues vamos a no lo puedes forzar, no, o sea, golpe, sino, paulatinamente te lo puedes forzar, así, eso no. Y esa persona que nos dijo eso, pues, para mí, muy coherente lo que decía, ¿no? Claro. No, si quieres jugar, vamos todos con ellos y jugamos al fútbol. ¿Por qué cosa que no necesitaba eso? Ya lo sabía, pero en el momento tenía que foguear eso hasta que comprendí que no puede una persona, no hagas eso. No, eso es lo peor que hay. Despierta la curiosidad. Hasta que la persona comprenda. Los que tenemos el sol en Acuario tenemos una pequeña manía. Como me digas que te haga esto, no te lo voy a hacer. Eso a mí me ha salido, para cualquier persona que me ha pasado, casa y lo he dejado que haga, lo he dejado cuando lo necesita, ya aprenderá. Tiene que caer varias veces. Sí, está muy bien. Muy bien. Continúo. Los 4 brazos de esta cruz son Géminis, la Cutable, Virgo, Sagitario y Piscis. Algunas veces se la denomina la cruz común porque condiciona al rebaño común, la masa humana. A ver, esa es la que vota siempre al partido que más te roba. La que... Sí, es que es así, no, es en todo el mundo igual, ¿eh? Porque mira que el caso de Argentina es paradigmático y se acaba votando años después aquel que me sacó, que me hizo lo que me hizo, pero bueno, parece que no aprendamos, pero no aprendemos porque cuando uno ve una dualidad y uno sabe que le roba, que le estaba robando y el otro le está robando más, uno no sabe por cuál de los dos decantarse. Cuando vemos nuestro panorama en nuestro querido país y ves a uno y ves a otro, dices, madre de Dios bendito, ¿dónde está la diferencia? Y el que la presenta no se pone de acuerdo. Quítate tú que me pongo yo, la entrevista la hago yo, la haces tú. Pues evidentemente, ¿qué problema tenemos? Falta de definición. Por lo tanto, ese es el más revuelto que los pescadores que no tienen conciencia utilizan para aprovecharse de la gente. No nos quejemos de los Bilderberg, ni el club no sé qué, ni los Rockefeller, ni todo esto que se dice por ahí. Somos nosotros en nuestra ignorancia. ¿No habéis visto gente que pierde, la compostura en un atasco porque va a ver el partido de fútbol que juega el Barça un domingo, un sábado, y le importa un carajo provocar un accidente con tal de ver el Barça? ¿Qué conciencia tenemos aquí? Ya lo sabemos, de masa. ¿Y por qué esa conciencia es la que domina en el mundo? Porque asumir responsabilidades, que sería reconocer la cruz fija, la cruz mutable, eso no nos gusta. Por lo tanto, nos dejamos llevar el espíritu de rebaño, ¿no? Pues, hombre, no hay nada más que ver las rebajas de ciertos almacenes de Barcelona que salen cada año, que es la misma gente además, que cada año están ahí esperando para entrar, si luego no hay nada barato. Yo no sé, o yo lo miro bien o qué, pero yo no he encontrado nunca nada que me regalen nada. La gente tiene miedo de quedarse sola. Si hace lo que tú dices, se quedan solos. Mira, Como escolta. no lo han pensado y no lo hace la Mira, hay muchas cosas para hacer. Hay muchas cosas para hacer y no perder la compostura para ir a comprar. Bueno, la energía que condiciona al rebaño, la masa humana. Bien, estas energías de Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Cuidado porque Géminis es dualidad. Virgo es nacimiento de conciencia crística y Sagitario se caracteriza por algo que tiene mucho que ver con la conciencia de rebaño. Yo veo una meta, tiro la flecha, pero en lugar de ir a recoger la flecha, tiro otra. Y me creo que he recorrido el camino, por lo tanto, como no he materializado ningún objetivo, me estoy cristalizando. Eso es el karma, la energía sagitariana. Y luego tenemos Piscis. Oh, mira, amor a la humanidad, el signo de los salvadores del mundo, bueno, y un cuerno, hablando en plata. Un cuerno porque si la energía crística no nace en el Virgo, que es el complementario de Piscis, y no he solucionado la papeleta idealista de Sagitario, no consigo nada. Un ejemplo claro de lo que nos pasa a nosotros con Sagitario en España. ¿No os parece un país que todo lo solucionamos con un café en el bar, una cerveza? Y arreglamos el mundo, ¿eh? Descarrila un tren, todo el mundo en el autobús habla de cómo conducir un tren. Hay una violación, todo el mundo sabe qué hacer con el violador. Sí. Hace años,
Cuando yo empecé con 14 años a trabajar, irme por Barcelona, cuando se sentían estas cosas se la habrá buscado ella. Eso es así, no nos engañemos. Hasta que no pasó lo de las niñas de Alcácer, no cambiaron los papeles. Pero hasta ese momento la mujer era la víctima en todos los informativos de la tele, lo que había, madre de Dios. Bueno, pues todo eso es conciencia de masa, conciencia de rebaño. Claro, si uno tiene muchos ideales, el problema es que le falta tiempo para ponerlos en práctica. A ver, esa idea, voy a estudiar una carrera universitaria, pero bueno, ¿has estudiado alguna vez? No, pues entonces, ¿para qué? ¿Por qué queremos escapar de la realidad que tenemos? Básicamente porque no queremos reconocerla. Porque no nos gusta. Entonces, si no nos gusta, ¿qué quiere decir? Que tampoco me gusto, ¿no? Y si no me gusto, ¿qué pasa? ¿No acepto lo que tengo? ¿Y por qué no profundizamos un poquito más? ¿Por qué no nos decimos a nosotros mismos, yo soy el responsable de lo que tengo? O mejor dicho, como el humorista, soy director general de mí mismo. Por lo tanto, todo lo que me pase es asunto mío y tengo la responsabilidad de cambiar. Por lo tanto, eso nos llevaría a la tesitura de empezar a salir de conciencia de masa. Pero hay un pequeño problema. ¿Qué le pasa a la conciencia de masa? ¿No habéis tenido una reunión de propietarios de la... Bueno, vosotros que vivís en este bloque, pero imagínate que tengáis una reunión de vecinos. Siempre están los de siempre. No, yo no, lo que digan los de mes. Bueno, ¿quién quiere hablar? No sé, a ver si los de mes... ¿No habéis notado esto alguna vez? Pues, pero oye, que nos conocemos toda la vida. No, a ver qué dicen los demás, porque yo, claro, no quiero decir nada, no quiero molestar, se acaba votando y cuando sale por la puerta, vaya M que han votado. Ni me pasa. Pero bueno. Escuché que decía que tiraría una bomba para que los que no pagan pagasen. A la casa una bomba de esos. Digo, bueno, pues que la busque la bomba. Yo no sé dónde las venden las bombas. Será una bomba fértil. No voy a pedir la mirando y digo, eso, por eso, un país donde esta energía sagitariana es tan poderosa, da una conciencia que no tiene ningún interés en defender sus derechos. Eso explicaría por qué nosotros somos el único país de Europa que una manifestación por los derechos salariales no sacamos la bandera española, lo sabéis, ¿no? Somos los únicos, solamente por el fútbol. Y se sacó el fútbol desde que se ganó el Mundial, en el 2010. Pero eso es una reacción a la otra bandera que se ha sacado toda la vida, pero no un sentimiento natural, hablando en plata. Yo he visto muchos años en Andalucía, cuando he ido la gente no va con la bandera española puesta, así de claro, no es así, porque ves bastantes banderas verdes andaluzas en los balcones de los pueblos. Lo que pasa es que ahora ha llegado eso. Pues todo eso es conciencia de masa, exceso de idealismos, y mañana lo haré. ¿Qué le pasaba al señor Quijote? Mañana, ¿no? ¿Y el Sancho Panza qué hacía? Que no lo hacía. ¿Por qué? Pues porque no puede. Donde hay tanto idealismo, ¿queda tiempo para hacer algo? Esto es como aquello de, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María, Espíritu Santo. Con tanta gente en la cama, ¿qué te va a pasar? Porque, a ver, esto se decía cuando éramos pequeños. A ver, pongamos los pies en tierra. Si queremos tener aspiraciones o ideales, que sepamos que sean consecuentes con nuestra verdadera naturaleza. Y si nos planteamos una pequeña meta, que hay gente que para sacarse el carnet de conducir ha sido lo máximo que han podido hacer, memorizar aquello. Y sirvió para que te dieran un papelito, pero no te dicen que no te garantizan que sepas conducir, sino que puedes conducir. Eso es terrible. Pues eso hasta eso llegamos. ¿Es para quejarnos? No. A mí me da mucha pena que haya tanta gente en estas cosas y luego tan poca en lo que realmente nos importa. La calidad del aire, los alimentos transgénicos, la adulteración del medio ambiente, las mentiras que nos dan, eso la gente no se preocupa. Todo, pero bueno, paciencia, todo llegará. Dice, la cruz mutable rige, por lo tanto, a la forma o naturaleza corpórea. Por lo tanto, cuando vivamos en el mundo de la forma, cuando en lugar de mirar al alma me mire en el espejo, voy a quitarme las arrugas, voy a perder unos kilos, voy a inyectar votos o lo que sea, ¿qué estamos potenciando? La cruz mutable. ¿Veis que el karma lo que es? Por eso es la cruz de los nazis, luego lo veremos, muy divertido. Dice, controla todo el ciclo de vida del alma individual a través de las etapas de las experiencias inferiores de la humanidad, los procesos integrantes del desarrollo de la personalidad, hasta que el hombre se transforma en una persona alineada, es decir, en línea con el alma, no alienada. Alienada es la cruz común.
que no tiene sus facultades mentales en su sitio. Y es verdad, porque si tú compras como un descosido y comes como un descosido veneno, quiere decir que conciencia no tienes. Somos una... A ver, si es verdad, yo he visto cosas que digo, no puede ser que yo me dé cuenta y los demás no. Pero es que es así. Cuando uno está en ese fangar, que es la conciencia de masa, no se da cuenta de nada. No se da cuenta de nada. Por eso, esa conciencia te lleva ¿dónde? Al matadero. ¿Cómo lo simbolizaron ellos con los campos de concentración y las cámaras de gas? Eran magos. Dieron una lección a la humanidad. Hasta que el hombre se transforma en una persona alineada, es decir, los 3 vehículos alineados, dirige el vehículo mental y básicamente la conciencia está focalizada en el entrecejo. Si tenemos la conciencia en el entrecejo, quiere decir que la personalidad está en vías de integración. Por lo tanto, cuando eso suceda, y antes no, el señor que está sentado en el centro coronario, la glándula pineal, el alma, tomará posesión. Cuando eso suceda, el tercer ojo se abrirá. ¿Sabéis esto, no? Es decir, que no vamos a abrir el tercer ojo por arte de Birloque si antes no manifestamos la responsabilidad de manifestar unificada el alma, la personalidad integrada. Es en estos momentos la meta que está en nuestra mano. Todos los tratados orientales hablan de concentrarte en el entrecejo. Y eso es bien fácil, ¿no? No cuesta tanto. Y la experiencia es maravillosa, ¿no? No tienes estos rollos, ay, ¿qué me pasa? No, centrados. ¿Sigo? Reorientándole lentamente hacia una visión superior, una captación horizontal y vertical más amplia de la realidad y convirtiéndose en aspirante. Es decir, esto que hemos hablado antes, que para salir de la influencia de la cruz mutable debemos convertirnos en aspirante, es decir, poner un paso en el sendero, los 2 pies, y de forma consciente me voy a acercar al alma. ¿Cómo? Purificando mi vehículo etérico, manifestando la energía del alma a través del etérico y purificando básicamente en este momento mi mundo emocional. Si soy capaz de eso y soy capaz de focalizarme mentalmente en cosas concretas y poco a poco aprender a meditar, estoy solucionando la papeleta y se me está abriendo la puerta para entrar en la cruz fija, la cruz de la experiencia dura, porque ahí eres consciente. ¿Sabéis lo que nos ha pasado a los seres humanos cuando nos echaron del jardín del Edén? Cuando nos dieron la mente, que empezamos a poner piedras por todas partes. Empezamos a pensar y a generar karma. Por lo tanto, en la cruz mutable, ¿qué karma hay? Es un karma instintivo, no es karma personal, porque no tienes conciencia. Pero es una situación asfixiante, ¿verdad? Seguramente que hace vidas que hemos pasado por esa etapa, seguramente. Dice, esta cruz rige la triplicidad inferior en manifestación y a los 3 mundos de la evolución humana, físico-etérico, emocional y mental concreto, que para nosotros es el sumum, es lo máximo, sin embargo es lo más caduco, es el arrabal, el estercolero, lo que no vale para nada. Pero tenemos que pasar por ese campo de lodos, de porquería, para encontrar ¿qué? La perla que está dentro. Y esa perla es la experiencia, la conciencia. Dice, podría decirse que la cruz mutable constituye la influencia que condiciona ese gran centro planetario denominado humano. Toda la humanidad está condicionada por esta cruz, estas energías. No hay más que ver ciertos países. ¿Habéis estado en la India algunos? Pues en la India se ven cosas de lo que es la conciencia de masa. Este aferramiento a infinidad de cultos, que dices, madre mía, ¿y esto? Bueno, porque esto es necesario para aquellas almas que todavía no han podido tomar una decisión en sus vidas. Y como no la han podido tomar, no son capaces de dar el paso adelante. Lo están intentando, pero del intento a la consecución del objetivo son unas cuantas encarnaciones. Por lo tanto, no nos preocupemos por eso. Continuemos provocando la prueba, la experiencia y por descontado no renunciemos al error, Nos enseña más un fracaso que un acierto, Un acierto hay que ponérselo, hay que dudar del acierto, Te hace más fuerte. Los fracasos te hacen muy, muy fuerte, y tanto. Si planch, no aprendes nada. A ver, tú tienes que entender una cosa. El día a día está montado para vivirse en dualidad. Si se vive con conciencia en dualidad, se extraen conclusiones. Y intentar buscar el equilibrio en el plano físico, en el astral y en el mental concreto, no diré que sea tan complejo como buscar una aguja en un pajar, pero los resultados son bastante escasos. Ahora, hay que hacer lo posible para que eso suceda. Y si se hace,
ya veremos lo que hay que pulir por el camino, pero no nos pongamos a copiar el ejemplo de los demás porque lo hemos leído en un libro, porque ese libro, aunque sea muy profundo, para nosotros no será para nada, porque no lo voy a poner en práctica. ¿Qué ha pasado con mucha literatura esotérica y teosófica? Que la gente no la pone en práctica, la lee como un libro, una novela. No se puede leer eso así, hay que ponerlo a trabajar. Es como los evangelios o el Corán, los 114 suras del Corán. Ahí no se dice de pegar a la mujer para nada, no se habla de eso. Es la interpretación que hacen los mulas, los sacerdotes. Y lo mismo con el cristianismo, y lo mismo con el Bhagavad Gita, y con el Popol Vuh, cualquier libro sagrado de la tierra. Son las interpretaciones lo que queremos, ¿pero por qué? ¿Por qué no nos ponemos directamente a interpretar nosotros? Porque dependemos de la voluntad de otro. Si yo confío la dirección de mi alma a otro, ¿qué estoy demostrando? Que soy un esclavo. ¿Cómo me van a tratar? Como esclavo. Entonces, en el mundo laboral hoy en día, en el mundo, ¿qué hay? Esclavos, ¿no? ¿Sabéis lo que significa la palabra robot, no? En checo, robot significa esclavo. Y se ha asociado esa palabra porque un robot es un esclavo. Pero es que vamos a ser todos robots y tenemos una conciencia robotizada. Ejemplo más claro de que estamos en la cruz mutable no puede haber. Es decir, tengamos el valor de tirar adelante. Y una cosa, los nazis no perdieron la guerra, la ganaron. Nos engañaron bien. ¿Continúo? Dice, en la cruz mutable el hombre crucificado no ve nada. Sufre, agoniza, desea, lucha y es la víctima aparente de las circunstancias, caracterizándose por la visión velada y los anhelos incipientes que gradualmente toman forma hasta que alcanza la etapa de aquiescencia y aspiración. Los textos de la presentación proceden de menos los primeros que son míos, proceden de los libros de Alice Bailey, el tema de astrología esotérica, el tema de las cruces. Por lo tanto, yo solamente he hecho la presentación y la interpretación. Lo que no es mío, no es mío. Lo que es mío es la primera parte, que eso no viene ahí porque eso es básico, pero esto es de él. Por lo tanto, entendamos que lo que nos está diciendo el sufrimiento, la agonía, el deseo, la lucha y la víctima de las circunstancias es por estar de espaldas a la luz. Por lo tanto, todo lo que nos pasa si vivimos de espaldas a la luz lo tenemos como muy bien merecido. ¿Entendemos? Lo tenemos como muy bien merecido, porque es culpa nuestra, responsabilidad nuestra, estar orientados a la luz si en un momento dado de la encarnación la hemos distinguido, aunque sea 1.000.000.000ésima de segundo. Cuando se tiene esa experiencia, uno quiere repetirla, ¿Sí? ¿Seguro? Continúo. Dice, luego en la cruz fija empieza... Seguro. Dice, luego en la cruz fija empieza a comprender la totalidad del propósito de la experiencia en la cruz mutable, en lo que a la humanidad concierne, que hay un propósito jerárquico que puede ser captado solo por el hombre que está dispuesto a ser crucificado en esa cruz. Pero primeramente hay que reconocer las luchas, no renegar de ellas, superarlas, transmutarlas, transformarlas, transfigurarlas y al final quemarlas en el crisol de la evolución. Y para eso hay que tener muchísimo valor. ¿Y cómo se empieza? Ahora mismo. Si ahora mismo cambiamos de forma de pensar y lo vamos manteniendo poco a poco, y Sagitario nos acompaña pero poco, en el sentido de que no vemos continuamente proyectos ni metas, sino el deber inmediato, ya veremos cómo ese mismo Sagitario nos va a obligar a poner los pies en tierra. Ahora bien, si yo estoy soñando que ya se voy a ir a la mola, poco menos que patinando o volando, ya me puedo sentar, ¿no? ¿Lo entendemos? ¿No? Durmiendo, pero no vale. No, dormidos ya estamos. Ojo, ya estamos dormidos. Dice, ahora viene esto de los nazis. Dice, la cruz mutable de cambio material y movimiento constante puede ser representado por la esvástica. El hombre es inconsciente de la naturaleza de las 4 energías entrantes y poco puede interpretar en términos de alma. Las energías hacen impacto sobre él, es decir, las energías de Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, ¿no eran? Dice, hacen impacto sobre él y lo impulsan a la actividad material, pero sin rumbo fijo. O sea, que tengamos el sol donde lo tengamos, si estamos en ese estado de conciencia, que aunque estemos en la cruz fija, estamos entre dos aguas, porque estamos rodeados de muchas conciencias
que están en la cruz mutable. Por lo tanto, no presumamos de que yo estoy por encima de eso, porque seguramente en la esquina tenemos la prueba para demostrarlo. Y la prueba va a ser que aparecerá una persona de un color diferente al nuestro y cuando nos pida algo saldremos corriendo. O le diremos que es su karma, ¿no? Esto que se suele decir en el mundo espiritual, ese es tu karma, vívelo. Pues, oye, ¿qué quieres que te diga? Dice, la cruz de la personalidad hace que el hombre crucificado en ella se dedique a las cosas materiales para poder en su oportunidad emplearlas divinamente. Cruz de la personalidad. Si nos crucificamos en ella, las cosas materiales tendremos poder y oportunidad de emplearlas divinamente. O sea, que de los fracasos aprendemos, ¿no? Del trabajo más miserable aprendemos más. ¿A cuántos no nos hubiera gustado ser directivos de alguna empresa grande, dirigir a la gente, aumentar el ego y vernos así una tarjeta, fulanito de tal, director general? ¿No? ¿Seguro? Es una responsabilidad. Cuidado con esto de la responsabilidad, porque no aceptar la responsabilidad es propio de conciencia de masa. Si te toca, te toca. Te toca, te toca. Si te toca, te toca. Que no es una cosa que yo diga, ay, que yo quisiera. No, mejor hay otras cosas, no solo eso. Lo importante es entender una cosa. Estamos todos en un transatlántico llamado planeta Tierra. En el puente de mando está el comandante. El que lleva el timón es el segundo. Se encarga del timón nada más. Y otro que estará en la sala de máquinas. Pero hay infinidad de grados y de trabajo a hacer en todo el barco. Por tanto, arriba ya sé que está el jefe. Ya lo faltaría más. Pero es que el jefe, sin los que tiene debajo, no funciona eso. No funciona. Por lo tanto, entendamos que tenemos un trabajo seguro. No nos podemos creer que no servimos para nada. Todos estamos para algo. Dice, los nazis eligieron esta cruz, el aspecto inferior del símbolo, expresando así, al finalizar el ciclo material de la existencia humana, el falso y maligno empleo de la materia, cuya clave es la separatividad, la crueldad y el egoísmo. ¿Qué os parece? Y además, cuidado, ¿a quién aplicaron ese método? ¿A quién se lo aplicaron? ¿Qué eran los judíos? ¿Qué eran? Ya está. Ya está. Ellos mismos. Es una riña de familia. Eso ha sido una riña de familia, se sabe así. Un asunto de familia y hasta que viene desde la luna, de la cadena lunar, viene de la Atlántida y está ahí. Pero que ellos ahora hacen lo mismo con nosotros igual. ¿Dónde están? Mira, claro. Cada vez que el ser humano utiliza la separatividad, la mente, la crueldad que es la falta de sentimientos y el egoísmo, que es el empleo de la mente concreta, ahí tenemos a Escorpio por medio metido, la separatividad de Virgo y la crueldad que viene y sobre todo la mente concreta, el egoísmo, o la crueldad, la falta de emoción, la falta de empatía con los demás, estamos sentenciando la evolución. ¿Veis cómo esas energías arquetípicamente nos conducen ahí? Ahora, esas energías en manos de una conciencia que responda al patrón de la cruz mutable, de la cruz fija o la cardinal, le damos la vuelta por completo. No son las energías, es el punto de observación y de manifestación de las mismas. Si yo estoy en el mundo de la forma, ¿cómo voy a manifestar el arquetipo? ¿Qué manifiesto? A ver, si a mí se me da la oportunidad de tener una mente concreta, ¿qué voy a hacer? Pues barrer para mi casa, caramba, es así de claro. Si yo desarrollo aparte de la mente concreta la chispa divina, la conciencia crística y se va desarrollando, yo empiezo a pensar en el otro. Y llegará un día que comparta con él algo. Empezaré por darle lo que no me gusta. Lo que está pudriéndose se lo daré. Es así, es la humanidad así. Y llegará un día que eso ya no lo haré, sino que ya tendré una comunión directa como alma. Pero para llegar a eso hemos de comprender lo que significa el egoísmo. El egoísmo no es tanto todo para mí, sino como tener una mente concreta, muy poderosa y egoísta, profundamente maligna, que solamente mira para mí, es decir, que es capaz de erigir compartimentos estancos, una pared, vosotros allá y yo aquí. ¿Quién crees que creó los pasaportes, las fronteras? ¿Las fronteras conocen los ríos las fronteras? No. ¿Y los pájaros? ¿Y el aire? ¿Verdad que no? Sí, el aire es la mente, ¿verdad? ¿El mundo emocional conoce las fronteras, el agua? No, ¿verdad? La tierra conoce las fronteras. Otra cosa es que me digáis, mira, hay una cordillera
como los Pirineos, los Alpes, los Himalayas. Bueno, como cuesta tanto de subir, ¿qué sucede? Que se genera una civilización aquí y otra en el otro lado, hasta que llega un momento que hay un grupo que quieren conocer lo que hay en otro sitio, ¿no? Y hacen túneles, caminos, etcétera. Pero eso es un accidente geográfico que te segrega y te fa una barrera, pero impuesta ¿por quién? Por el logos, ¿no? Porque ha necesitado ir desarrollando a lo largo de la evolución diferentes grupos simientes. Pero cuando nosotros construimos una muralla alambrada, lo que estoy diciendo es lo poderosa que es mi mente concreta. Los alemanes la mente la tienen muy fuerte, ¿eh? Han tenido pensadores maravillosos, grandes genios de la humanidad, pero mira por dónde, dentro de los genios apareció otro. Apareció un auténtico grupo de magos negros, muy poderoso. Pero cuidado, cuando uno los mira bien, y si os interesa la vida de ellos, veréis que eran seres profundamente mentales, un intelecto poderosísimo. Lástima que la chispa crística, sabéis que ellos se reían del cristianismo, ¿no? Eso del perdón, ¿por qué? Porque podía la mente concreta, la crueldad, las 9 cabezas de la hidra, la más poderosa es la mental. ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora es? Pues ya ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? menos 20. Las 9. Bueno, es igual, pero es muy divertido, ¿no? Yo creo que queda poco ya, ¿eh? Es bonito, ¿no? Dice, el mal uso de la sustancia y la prostitución de la materia y de la forma para fines malignos constituye el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis que hemos contraído los humanos un karma con el reino mineral? Porque hemos convertido los minerales en armas, en cañones, en pistolas, en fusiles y en flechas para matar a los humanos. Tenemos un karma contraído con el reino mineral increíble. ¿Y sabéis por qué los animales comemos carne en estos momentos? Todavía yo no, pero come gente. Porque hubo un momento que los primitivos humanos hace 300 millones de años, que no eran humanos, tenían apariencia nada más, compartieron la evolución con los dinosaurios y los dinosaurios se alimentaron de los humanos. Y en la siguiente fase tocó recomponer esto, però no hay que comer animales, ¿eh? Dime, digue'm. Ahir vaig llegir un article Sí. de que a Xina estan menjant carn humana. Hi ha éssers que es moren i donen el seu cos. Això sí tenen que tenir una garantia de que estan sants, canviaré el vídeo. Bueno, Què vol dir tot això? mira, yo estuve en China 3 semanas, hace ya muchos años, Mira, que no ens consi y yo lo que vi en las tiendas, las culebras que compraban. La segunda noche, escorpiones fritos para cenar, no era lo mío, lo siento mucho. Ya se llevarán su karma. Però això sí tenen una garantia de salut. I la gent abans de morir se sent com el que dona. Cada uno solo. Cada uno tendrá, como bien dices, lo que se merece. De todas maneras, no queda, salvo Guinea, lo que es Papúa Nueva Guinea, o alguna de las Amazonas que no esté contactada con los blancos, no queda en la tierra ya antropófagos, grupos antropófagos, porque eso corresponde a Lemuria, es una etapa de conciencia muy primitiva. Además, el tema de comerte a un blanco, que esto sabéis que existió hace muchos años, esta idea, es porque tú querías adquirir, es una conciencia muy larvaria, querías adquirir las cualidades que ese blanco o esa otra raza manifestaba. Como no había más conciencia, en lugar de aprender, ¿qué hacías? Te lo comías. Y pensabas que esa proteína, ese aliento vital te iba a beneficiar. Claro, sabemos que no, pero no lo juzguemos con nuestros ojos. Es como no podemos juzgar, por ejemplo, por qué expulsaron hace 500 años a los judíos y a los musulmanes. Sabemos que a los judíos, a los banqueros les debían muchísimo dinero y el reino de Castilla dijo no pago. Y a los otros, ¿qué pasaba? Pues que tenían unas libertades que al que venía de arriba no le gustaban. Y eso sí de claro. O los bárbaros de Alemania, la misma historia, cuando entran en Roma. Bien, podría decirse que la esvástica lleva un terrible peligro y a erróneos caminos a aquellos cuya codicia es grande y no ven la belleza de la cruz que alborea, ni sienten amor por las vidas humanas. Para quienes no responden a los aspectos y efectos inferiores de la cruz que gira, según se la denomina a veces la esvástica, los arroja lejos y fuera de sí misma hasta que se detienen en la cruz de la crucifixión elegida, la cruz fija del discípulo consagrado. Por lo tanto, esa cruz que hace nos expulsa, ¿no? Y tenemos que estar en el centro para poder controlar, ¿no? Es una cruz de brazos iguales, que si gira hacia la derecha tenemos una, gira hacia la izquierda hace lo otro, pero es la misma energía, es la misma.
Sabéis que aquí en España, en Euskadi, tenemos el Lauburu, que es preciosa, que está en todos los establecimientos, en todas las casas. No, el Lauburu no, esa es el Triskel, la que está en Bretaña, que es la misma, ¿eh? Puede ser con 3 o puede ser con 4. Sí, es la misma, es la misma. Habla de lo mismo. La de Bretaña es el Triskel, la vasca es Lauburu. Hay una cadena de tabernas vascas que la tiene puesta en los cristales, Lauburu. Sí, es muy bonita. Son como un trébol de 4 pétalos, de 4 hojas, que está girando dentro de un círculo. Muy bonita, sí. Es muy común allí. Capacidad de pensar de manera sintética recién está comenzando a aparecer en las mentes más destacadas de la raza, de la humanidad, lo cual puede ser ilustrado analíticamente siempre que niega la síntesis, afirmando que en lo que respecta a la cruz mutable, que por ejemplo la síntesis de la evolución, su problema y su meta, aparecen como si estuvieran unidos en una total presentación, cuando las influencias son observadas como radiación culminante es el resultado del enfoque de la vida, la intención y la energía en un punto de poder radiante. Se ha dicho que en conexión con la cruz mutable, actualmente el signo de Piscis es el más poderoso, y cuando el trabajo de la cruz mutable ha sido realizado, el discípulo pasivo pasa a la cruz fija y se prepara para las pruebas y experiencias de la iniciación. Géminis, Virgo, Sagitario. ¿Por qué es tan poderoso Piscis? Pues porque nos ha dado un karma muy bonito, ¿verdad? Esto es así porque lo digo yo. ¿Y tú quién eres? El que está dirigiendo aquello, ¿verdad que sí? Es el espíritu de rebaño, el líder, el culto al líder, el gurú, el maestro. Esa manía que tenemos que el maestro me va a solucionar el problema de mi vida, pero realmente pensamos que el maestro me va a solucionar el problema de la vida. Géminis, presentación de dualidad. Virgo, presentación de la vida y la forma fusionadas, que ese es el nacimiento crístico, ¿eh? De ahí que al César lo que es del César, y cuando estoy en equilibrio nace la conciencia. Sagitario, la presentación de la energía enfocada. Veo el punto y camino hacia el punto, no aquí, allá, no, uno. Piscis, la presentación de una radiación fusionada. Esto expresa el antiguo comentario en su simbología oculta de esta manera: la luz brilla porque la luz mayor y la menor se acercan y se invocan mutuamente. Sus luces mezcladas, aunque todavía no son un sol radiante, se están fusionando rápidamente. Estas luces fusionadas revelan el camino iluminado de integración. ¿Qué significa esto? Personalidad y alma son uno. Lo que he contado antes, el entrecejo, el punto neutro. El señor de la personalidad controla la forma y cede el asiento al señor solar que está detrás, que está esperando a que el señor lunar construya eso. ¿Sí? El hombre se ve a sí mismo siguiendo el otro camino, el de las totalidades iluminadas, que conduce desde la forma al alma, desde la oscuridad a la luz, y así alrededor de la rueda, retrocediendo sus pasos y yendo hacia atrás en el camino, la rueda revertida del zodíaco. Penetra una nueva luz, las 7 hermanas desempeñan su parte, las Pléyades, en Tauro son el primer signo de la cruz fija. Entonces brillan 3 luces y así aparece un radiante sol, la última. El tema de las 3 cruces es fusión e integración. Fusión e integración, ¿eh? Fusión de la personalidad en un todo funcionante. Fusión consciente del alma y la personalidad, lo que hemos visto antes. La fusión de la triple expresión de la divinidad, mónada, alma y personalidad, a fin de que aparezcan las energías fusionadas. Y la nota clave de sus influencias es el poder de incluir y la plena expresión en forma simultánea de la vida vertical y horizontal en espacio y tiempo. Es la cruz crística. ¿Os ha gustado? ¿Sí? 2 horas, ¿no hemos durado? La siguiente será más corta, ¿eh? La siguiente será más corta, quedan 2 más, cruz fija y mutable. Hemos hablado mucho, pero será mucho más corto. Es que hay que abocar mucho. Hay que abocar mucho porque, bueno, a vosaltres. Que així sigui. Perfecte. Perfecte.